Saludos. A través de esta presentación voy a estar discutiendo un poco el tema de la aplicación de modelos instruccionales y también tomando en cuenta los diferentes escenarios donde ocurre este proceso didáctico, principalmente aquellos escenarios no tradicionales de enseñanza, entiéndase lo que es la modalidad híbrida, combinada, en línea y también tradicional. Sabemos que la enseñanza a distancia como tal es un proceso bastante complejo y más aquellos que no están dentro de la disciplina les resulta un poquito difícil poder adaptar esas prácticas tradicionales de enseñanza a un mundo virtual, pero sí existen formas de poder materializar lo virtual de tal forma de que todos los participantes se sientan partícipes, valga la redundancia, de un escenario vivo de aprendizaje. Ahora, cuando escuchamos la palabra modelo, nos podría venir a la mente un esquema, un mapa que nos traza específicamente una ruta a seguir. Pues en esencia, un modelo instruccional representa esos elementos interdependientes que condicionan las acciones del proceso de enseñanza. Ahora, lo cierto es que a pesar de la utilidad de los modelos, muchos docentes no tienen uno en mente a la hora de planificar la instrucción. De hecho, muchos fallan en el intento de diseñar o aplicar uno apropiadamente para un entorno en particular. La consecuencia de esto es esa desfase y la poca uniformidad en las actividades académicas, bases fundamentales del proceso de instrucción, si lo comparamos entre los docentes, hasta la escasez o la debilidad del proceso de planificación. De hecho, podemos entonces también hasta observar muchos instructores que simplemente no hacen una preplanificación y simplemente en ocasiones lo dejan a la improvisación. Y esto entonces lo que resulta es en la poca calidad de ese proceso de instrucción que redunda en el aprovechamiento académico también de nuestros estudiantes. Ahora, cuando de antemano los modelos de enseñanza son considerados, entonces estos sí nos pueden servir de orientación para poder llevar a cabo estas gestiones de manera efectiva. Mayor aún, unir ese cuerpo de docentes para lograr una meta en común, que es la calidad del proceso de enseñanza, no importando la modalidad bajo la cual se aplique, tradicional o a distancia. De forma inicial, cuando nosotros pensamos en la selección de un modelo, primordialmente siempre se hace con el aprendiz en mente, cuyos rasgos particulares nos permiten determinar esas bases filosóficas, teóricas y metodológicas que promueven específicamente esa aplicación efectiva de todas esas acciones académicas. Ahora, la propuesta de modelos de instrucción no es un asunto nuevo. A través de los años hemos observado cómo muchos se han dado a la tarea de hacer proposiciones que se ajustan a los modos de aprender. Por ejemplo, la orientación a la cognición, lo conductual y también lo constructivo del conocimiento. De ahí se desprenden unos principios didácticos que van desde la atención a las estructuras cognitivas, el control del proceso de estimulaciones reforzadas, también en combinación con la fomentación de prácticas para promover un aprendizaje significativo. Esto no se aleja de la prestación de atención a lo que es lo social, lo intercultural y también otras consideraciones esenciales para ese proceso de instrucción que evidentemente debe estar dirigido a las diferentes formas de aprender y como esos teóricos y filosóficos nos decían que operaba o se ocurría este proceso según algunos individuos en particular.
Lo cierto es que muchos de estos modelos se han diseñado con algo particular en mente. Por ejemplo, aquellos centrados esencialmente en el estudiante, el docente, entre otros. Pero la pregunta es, ¿están siendo aplicados de manera efectiva? Ciertamente, los modos de enseñar han cambiado dramáticamente. Y aunque un docente reconozca no aplicar un modelo, seguramente lo ha hecho sin estar consciente de ello. Esencialmente debido a los cambios en los rasgos de la población, la globalización, la digitalización de la educación. Ahora, es de saber que al principio la enseñanza era muy centrada en el docente. Este dictaba la clase y el estudiante recibía el contenido, así que era un mero receptor. Esto ha cambiado significativamente porque con la llegada de la educación a distancia se realizó esa especie de mutación de la forma de instruir. Ahora, al inicio, aún con la llegada de este modo de instruir de manera no tradicional, no se alejaba de las prácticas contemporáneas de educación. Aún la educación por correspondencia se centró más en el docente, aunque pareciera que no. Al principio se consideró la distancia del estudiante para la modificación del medio, más bien el entorno de enseñanza, que era la sala de clase. Este fue sustituido por el correo postal, que era el medio principal de la devolución del contenido. Pero esencialmente el docente era quien refería a este y corregía todos los trabajos académicos de los estudiantes. Así que nuevamente no se trataba de una enseñanza personalizada específicamente, pero sí luego se convirtió en una entrega gradual de la responsabilidad de este proceso también al estudiante ante la fomentación de lo que es la independencia y la autonomía. Asimismo, la tecnología al provocar esa interacción y la interactividad. Así que esto motivó de alguna forma la participación un poquito más activa del estudiante dentro de este proceso de enseñanza con la motivación de esa interacción entre estudiantes con una enseñanza particularmente compartida. Aquí entonces el estudiante no únicamente recibía una instrucción directa, sino que también tenía la oportunidad de poder aprender de otros homólogos a él o a ella, en este caso. Ahora, dicho esto, ¿verdad? Un modelo de instrucción debe ser o seleccionarse y diseñarse con un entorno en mente. De esto va a depender básicamente las condiciones específicas de la instrucción. Sabemos que hoy día muchas instituciones tienen diversidad de entornos, pero esto obviamente debemos tener en mente a la hora de seleccionarlo. También al mismo tiempo hay un ejercicio que debemos hacer de manera preliminar para adaptar efectivamente este modelo a ese entorno. Hoy día podemos identificar varios según la modalidad de enseñanza adoptada, sea híbrida, combinada, presencial o en línea, fuera del ambiente tradicional, en un aula o una sala de clases donde todos están físicamente presentes en un entorno para la modalidad de enseñanza. En este caso, cuando entonces se trata de la enseñanza híbrida, esto podría variar, principalmente al posibilitar en este caso que los participantes o el estudiante pueda ser partícipes de este proceso de instrucción a través de dos vías, sea virtual o sea presencial. Pero se conectan en un mismo tiempo. Por ejemplo, el docente puede estar en una sala de clases tradicional con varios estudiantes participando en el propio aula, como a través de una sala de conferencias virtual o videoconferencias, ¿verdad? A través de una herramienta específica.
Todos están conectados por dos vías, pero en un mismo tiempo. Así que aquí el entorno varía. En cambio, lo que consideramos como la enseñanza combinada hace una distribución del contenido, ya sea en línea o presencial. Aquí entonces la sincronía toma lugar, permitiendo tanto la publicación del contenido, ¿verdad? A conveniencia y estratégicamente de parte del docente, como también el acceso a ese contenido por el estudiante según sus necesidades y según su ritmo, pero depende de una preplanificación y un prediseño de esas actividades académicas a ser desarrolladas. Ahora, luego de tomar en cuenta ese entorno específico, ¿verdad?, donde va a ser aplicada esta instrucción, se debe realizar una especie de análisis que nos permita establecer un diagnóstico preliminar del estado de la situación donde ocurrirá esa instrucción. Primeramente, debemos realizar un análisis de la población, sus competencias, el nivel educativo donde va a ser adaptado, también los servicios y los recursos de apoyo que dispone no únicamente el estudiante, sino también el docente. Cuando hablamos de la identificación, es muy importante considerar el currículo. Después de todo, esta es la base fundamental de la instrucción. El currículo es lo planificado, la instrucción es lo aplicado. Y también las necesidades académicas de esa población, la comunidad y el entorno. Y claro, esto lo va a determinar, obviamente, ese ambiente, esa institución y sus exigencias académicas. Cuando pensamos en el establecimiento de las metas, los objetivos y las estrategias académicas, no podemos olvidarnos de las taxonomías. Son estas las que auxilian principalmente las formulaciones de los objetivos orientados al saber hacer y el saber ser. De ello es que también se establecen esas estrategias de enseñanza más apropiadas para el entorno y la modalidad de enseñanza específica que estamos considerando o tenemos en mente, según el modelo que también estamos siguiendo. Igual está la adaptación y dentro de la adaptación se consideran los contenidos instruccionales y la tal llamada globalización y digitalización, la cual les hablé anteriormente. No podemos evitar tener que adaptar la digitalización a los contenidos porque estamos hablando de un mundo básicamente donde todos queremos estar virtualmente conectados. Así que dentro del proceso del diseño instruccional de este contenido, evidentemente debemos tomar en cuenta obviamente lo que es la digitalización, el acceso a ese contenido a través de diferentes medios, vías, y a conveniencia de ese tiempo y espacio del estudiante. Y finalmente lo que es la pertinencia del contenido y esas actividades académicas que mayormente promuevan esa capacidad intelectual para que puedan los estudiantes poner en práctica ese conocimiento y también las habilidades. Ahora, cuando hablamos de el modelo específico que sería seleccionado, no podemos tener particularmente un modelo específico en mente. De hecho, muchos docentes se ven en la obligación de establecer modelos eclécticos e inclusive la mayoría de las instituciones hasta proponen modelos propios didácticos que conduzcan ese proceso instructivo para que así esto esté orientado y alineado a su misión, visión, objetivos y también a sus intenciones académicas. Así que dentro de esto se vale la selección de más de un modelo para conducir estas acciones académicas. Aquí yo les presento un modelo que tuve la oportunidad de proponer en el 2019 y la intención era
establecer un modelo integral que no fuera enfocado a una modalidad de enseñanza en particular o a un entorno de enseñanza en particular, sino que pudiera tomar ventaja de todos sus atributos y de todos los elementos. Dentro de este se consideraron tres áreas fundamentales: la individualización, la transmutación y la experimentación. Dentro de la individualización, a pesar de que se establece que el participante tiene una participación, valga la redundancia, baja o promedio, no significa que está pasivamente participando, ¿verdad?, en ese proceso de instrucción. Pero sí depende grandemente de esos contenidos, esa instrucción provista por el instructor, considerando que es la primera vez que va a explorar un contenido y que va a adquirir conocimientos relacionados a una asignatura, disciplina o a una área específica de la profesión. Así que aquí el aprendizaje es autorregulado. Toda la participación va a ritmo del estudiante y a su necesidad. Obviamente aquí la pieza clave es el diseño preliminar de ese contenido instruccional adaptado, ¿verdad?, a las necesidades académicas de esa población. Luego tenemos la transmutación, que aquí entonces vamos viendo la participación un poquito más activa del estudiante en cuestión. Aquí, dentro de este proceso, ya el estudiante sí se mantiene su protagonismo, se mantiene también su independencia, pero acompañado grandemente de el docente. En este caso, la intención es establecer actividades académicas estratégicamente para que el estudiante pueda demostrar conocimientos y de ahí pueda desarrollar nuevos conocimientos y competencias. Ahora, la parte de la experimentación es en la fase más activa que está el estudiante, porque básicamente es cuando permitimos que el estudiante demuestre sus conocimientos y competencias, y eso es a través de la práctica. Así que dentro de este proceso se vale el permitir que el estudiante pueda de alguna forma seleccionar ese medio a través del cual pueda demostrar sus conocimientos y competencias. Y aquí obviamente debemos ser un poquito juiciosos y selectivos en las estrategias que vamos a estar aplicando, sea instruccionales y también de avalúo. Este diagrama que les presento es una visualización de cómo las fases se comunican y se conectan, lo que lo convierte en un modelo integral multimodal, como les había mencionado. En otras palabras, que puede ser adaptado a cualquier modalidad, sea tradicional o no tradicional, considerando obviamente que ya no existe una enseñanza tradicional per se, ya que se ha visto impactada por la tecnología que es inherente y requerida para el proceso de enseñanza y aprendizaje actualmente. Particularmente en la fase 1, esta se sustenta de esas creencias cognitivas y conductuales del aprendizaje. Por eso se enfoca más en la didáctica para promover el saber de manera independiente pero guiada. Luego se motiva esa transformación que se logra, ¿verdad?, cuando un estudiante es capaz de saber hacer lo que conoce y lo que aprendió. Aquí toma importancia lo que son las comunidades de práctica. En ese punto, la meta es lograr que un estudiante demuestre el control, la independencia y la autonomía al apoyarse del docente, más no depender grandemente de él. Dentro de la tercera fase, fomentamos lo que es la formación. Aquí estos aspectos intrínsecos son sumamente importantes, por eso se podría considerar que este proceso es bien personalizado, enfocado en esos intereses,
en esa motivación, en esos ideales o aspiraciones de cada estudiante. Aquí se combinan los postulados de teorías humanistas, pragmatistas, constructivistas y hasta conectivistas para promover ese aprendizaje óptimo del estudiante, que igualmente se utilizan como fundamento para esa última etapa que es la experimentación. El verdadero significado del acto de aprendizaje evidentemente se adquiere cuando el aprendiz sabe cómo poner en práctica lo aprendido, pero cuando también nosotros como docentes proveemos la oportunidad de que lo pueda demostrar a través de diferentes medios, ¿verdad? No únicamente una métrica de evaluación. Y también añadimos a esto que el estudiante también es capaz de reconocer el valor, la importancia de la reutilización de ese conocimiento y esas competencias para generar otras. Ahora, aquí en pantalla yo les muestro algunas estrategias de enseñanza que podrían ser pieza clave y fundamental para poder entonces motivar esa individualización, transmutación y experimentación. Ahora, algo muy importante, estas estrategias no son estáticas, no son las únicas, se vale la integración de otras y también la combinación de diferentes estrategias de tal modo que podamos llevar al estudiante a ese nivel óptimo, ¿verdad?, de experimentación. Por eso, obviamente, esto va a depender grandemente de ese análisis preliminar y también de la modalidad y las necesidades académicas que ya hemos identificado de manera preliminar. Ahora, aquí les presento en pantalla una ejemplificación del proceso de aplicación. El proceso de aplicación es ya la forma viva de ver esa gestión de la instrucción y obviamente de observar cómo se unen y cómo operan todos los elementos instructivos o didácticos. Aquí en pantalla yo les muestro un ejemplo cómo podría ser ese proceso cuando el estudiante inicia hasta luego cómo finaliza. Esencialmente, al principio, nuestro interés es que a través de esas estrategias intencionales que motiven la adquisición del conocimiento, el estudiante pueda estar preparado para ir al siguiente paso, que es la transformación a través de la aplicación de ese conocimiento. Luego, entonces, para esa etapa final y fundamental, que es la experimentación, que es el proceso un poco más hands-on. Pero si nos fijamos en pantalla, dentro de todo este proceso, obviamente está la importancia de la monitorización para que así podamos hacer ajustes a las estrategias, los contenidos, ese proceso de devolución, para asegurar que el estudiante pueda enmendar errores y pueda demostrar efectivamente lo que conoce y lo que es capaz de hacer con ese conocimiento que adquirió. Así que no es un proceso tampoco estático, es bastante cambiante porque a medida que vamos ejecutándolo, debemos hacer mejoras continuas para lograr que el estudiante logre ese rendimiento académico óptimo para que pueda superar el curso o también hasta obtener el grado demostrando esas competencias como egresado de un programa en particular. Con esta información yo espero que puedan tener una idea, aunque sea bastante general, de la importancia de lo que son los modelos instruccionales. Igual, tomar en cuenta las recomendaciones para poder aplicarlo para un entorno y una situación en particular. Ciertamente, cuando aplicamos modelos, podemos visualizar el proceso de manera sistemática, podemos realizar mejoras, podemos enmendar errores y esto garantiza de alguna forma la efectividad de ese proceso de instrucción y obviamente los resultados que recibimos de parte o que observamos en el rendimiento académico de los estudiantes. Hasta pronto.